Hola gente, continuamos con la clase de Bootstrap. Vamos ahora a trabajar silla con el código. Para esto les recomiendo siempre utilizar Visual Studio Code. Bueno, aquí están viendo un pequeño sitio donde ya tiene incorporado Bootstrap. Es el sitio de video de la instalación. Solamente le hice unos pequeños cambios. Lo que están viendo, este H1 que ocupa casi todo el ancho de pantalla, es justamente un H1 incorporado dentro de una grilla de Bootstrap. Este H1 puntualmente ocupa todo el ancho, o sea, ocupa las 12 columnas de Bootstrap. Vamos a ver cómo se realiza ya ahora sí en Visual Studio. Bien, primero que nada hay que entender cuál es el mecanismo de incorporación de Bootstrap. Vamos a crear etiquetas div para ir incorporando los distintos elementos de la grilla. Primero vamos a poner un container, luego un row, una fila, y luego las columnas que necesitemos. Puntualmente, imagínense que están construyendo un mueble, entonces necesitan crear la caja, la parte externa. Eso va a ser el container. Luego le vamos a poner los pisos que necesiten. Con uno nos alcanza, entonces va a ser en la fila o row, va a ser ese piso. Luego vamos a ver el tamaño de nuestro contenido, cuánto le queremos dar. Por ejemplo, si tengo un televisor, va a ocupar, dentro de ese mueble va a ocupar mucho. Entonces le voy a dar, por ejemplo, que ocupe la mitad. Y dejo la otra mitad, por ejemplo, que quiero poner libros de ciencia ficción y literatura general. Entonces voy a generar un lugar para el televisor, una columna para el televisor y dos columnas para los distintos tipos de literatura que voy a incorporar. Con ese principio se trabaja en Bootstrap. Uno tiene que pensar el contenedor primero, luego la fila o las filas que necesite, porque también se puede anidar, eso queda para mucho más adelante, y las divisiones verticales que van a ser nuestras columnas. Bien, pasemos aquí. Voy a poner un poquito más grande el código, así se puede ver mejor. Bien, primero vamos a crear un div, una división. Dentro de esta división, mm, voy a crear el contenedor, una clase justamente que se llama container. Mm, Esta va a ser la que engrupe todo, ¿no? Dentro vamos a hacer una nueva división, un nuevo div, una nueva etiqueta div, y vamos a crear otra clase que va a ser la fila, row. Dentro de esta fila, yo voy a crear las columnas que necesiten. Entonces, contenedor primero, luego la fila y luego las columnas. Entonces, vamos a crear un nuevo div y dentro de este div voy a crear la clase columna, col. Se llama así, col. Container, recuerden, parte principal, la fila row, col, la columna. Dentro de call va a ir mi contenido. Por ejemplo, voy a poner un H2 que voy a llamarlo simplemente columna 1. Vamos a ponerlo así, columna 1. Bien, vamos a salvar. Vamos al sitio. Vamos a refrescar la página. Ahí está, columna 1. Yo para que lo puedan ver un poquito más claro, le voy a agregar dentro de la clase call, le voy a poner un par de parámetros solamente para que lo puedan ver mejor. Voy a poner un text center. Esto va a centrar el texto. Y le voy a dar un border, simplemente una pequeña línea para que se pueda ver. Volvamos a la página. Ahí está, el texto centrado y el pequeño border. Todo eso ocupa una columna que ocupa, perdón, un contenido que ocupa las 12 columnas. Como yo no especifique el tamaño, el programa automáticamente le da todo el ancho, las 12 columnas. Bien, volvemos un poquito a lo que escribí recién, el text center y el border, esto porque por ahí no queden dudas. Esta es la facilidad que tiene la sintaxis que tiene Bootstrap sobre otro tipo de frameworks. Bien, fíjense en text, texto, guión medio y pongo las opciones. Text center. Si no, text left queda alineado a la izquierda. Text guión medio right queda alineado a la derecha. Border, borde, simplemente dibujo una línea. Trabaja muy así, es muy, muy sencillo de trabajar. Bien, yo voy a copiar esta línea de código
y la voy a pegar debajo. Voy a crear una segunda, para no estar tipeando, voy a crear una segunda columna, llamaremos columna 2. Vamos a salvarlo. Fíjense, yo no le estoy diciendo a Bootstrap qué tamaño le asigne a cada columna. Simplemente lo dejo tipo en forma automática. Simplemente columna. Como hay dos columnas, el programa ¿qué hace? Va a distribuir las 12 columnas en tantas columnas, perdón, las 12 espacios que tenemos de columnas, en tantas columnas tengamos. O sea, tengo 12, estoy dándole dentro de ese row, estoy asignando dos contenidos dentro de dos columnas, entonces asigna 6 espacios, las 6 columnas, de las 12 columnas asigna 6 a cada una para distribuir el contenido. Fíjense que quedan simétricas, 6 para uno, 6 para otro. ¿Yo puedo cambiar esto? Sí, tranquilamente, siempre y cuando respete el máximo de 12 columnas. Por ejemplo, a la primera columna, llamé columna 1, le voy a asignar 8 espacios de los 12. Entonces, guión medio, 8. A la segunda, no le voy a asignar nada, lo voy a dejar en forma automática. Si tenemos 12, asigne 8, le va a asignar automáticamente 4 a la otra. Fíjense, 8 y las 4 restantes la ocupa la segunda columna. Si yo quiero dar otro valor, por ejemplo, le quiero dar 7 y a esta le voy a asignar 5. Así hacemos 12. Vamos a recargar 7 y 5. Bien, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo le asigno 8 a la primera y a la segunda le asigno 5? Tengo 13, me estoy excediendo de las 12 columnas permitidas por Bootstrap. El primer contenido, la primera columna, ocupa 8 y la segunda 5, 13, me estoy pasando. Fíjense lo que hace. La primera mantiene los 8 y la segunda mantiene los 5 que le dimos, pero están en una segunda fila. Perdón, está en un espacio por debajo, no en una segunda fila, no está en otro row, no se crea otro row. Está visualmente por debajo como si estuviese en otra fila, pero se mantienen dentro del row. Esto pasa porque me excedí. Es una de las cosas que hay que tener muy claro con Bootstrap y hay que controlar. No excederse con los tamaños asignados si no queremos que nos pase esto. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Bien, tengo 8 y 5. O pongo este en 7 o pongo este en 4. Por ejemplo, 4. Voy a recargar y ya se acomodan. Volvemos al código. Vamos a asignar una columna más. Voy a copiar nuevamente. Esta la llamaremos columna 3 o contenido 3. Y mm, no le voy a dar nada. Voy a dejar automático. Va a ver qué pasa. La primera tiene 8, la segunda tiene 4 y tengo una tercera que queda ahí colgada. Vamos a ver cómo queda. ¿Mm? Ocupa los 12 porque no tiene ninguna asignación, pero está por debajo. No está en la misma línea visual, está dentro de la misma row, dentro de la misma fila, pero en otra, visualmente en otra fila. ¿Cómo podemos corregirlo? Bien, simplemente la condición es asignar el espacio que queremos que ocupe. Si queremos que el programa lo haga en forma automática, simplemente le quito las opciones y el programa va a distribuir automáticamente, salvo, recupero. Fíjense, ocupan las tres lo mismo. Si no, yo voy a asignar la cantidad de espacios. 8, por ejemplo, y 2 son 10, y 2 son 12. Voy a salvar, control S para salvador rápido. Vuelvo aquí y recargo. Bien, esto no es responsivo, simplemente estoy asignando un tamaño fijo a cada columna para poner mi contenido dentro de esa columna. Por ejemplo, en la primera podría haber puesto una foto y dos descripciones, pero no es responsivo, o sea que si yo lo llevo a una pantalla más chica, todavía no está responde. Eso lo vamos a ver más adelante en otras clases. Bien, en resumen, un div que contenga el container, la clase container. Otro div dentro, siempre lo recuerdan, fíjense dónde están las divisiones, dónde cierra cada etiqueta. Un segundo div que contenga la fila. Dentro de esa fila voy a poner las columnas. Voy a hacer un div con la clase col.
y dentro de esa etiqueta vamos a poner nuestro contenido. Tantas columnas como quiera, no hay problema. El programa le va a asignar el espacio. Si me excedo, por ejemplo, de 13 columnas, ¿qué va a hacer con la última? Bueno, la va a dejar sí o sí por debajo. Si a las otras le asigno uno de espacio o lo dejo en automático, si tengo 12, le asigna automáticamente una columna. La 13 va a quedar por debajo colgada. No es lo más recomendable, siempre es recomendable trabajar con menos columnas, pero va a depender de cada sitio igualmente. ¿M? Traten sí que por una cuestión de facilidad que sea eh, divisible en 12 para que sea más fácil, pero esto no quiere decir que sea obligatorio, simplemente como un tip para que les resulte más fácil trabajarlo. ¿M? Bueno, esto es todo. Container, row, call. Recuerden eso. Un abrazo y nos estamos viendo en próximas clases.